Entonces nos toca ver algo muy importante porque hasta ahorita hemos visto algo mecanizado, es decir, que el Arduino es un terminal tonto, por decirlo así. ¿Por qué? Porque solo lee línea de instrucciones que ya están mecanizadas, es decir, que no hay algo que pueda hacer que el código sea afectado por tal vez una entrada o un sensor o algo así. Entonces en ese caso ya se convierte en un control, es decir, que nosotros podemos con esta metodología crear proyectos de acuerdo a ciertas variables que se van modificando en función del tiempo, y de acuerdo a eso nosotros le decimos a Arduino a través de su codificación que realice un proceso, una acción en específico. Bien, y para ello pues eso ya viene con respecto a las estructuras de control, que es lo que vamos a ver ahora. En este caso, pues lo que tenía al principio es esta lámina de aquí, y en todo lenguaje, y en este caso también Arduino, en la aplicación como tal, se utilizan ciertas estructuras de control, que son las bases, ¿no? Entonces yo aquí vamos a ponerlo de esta forma, vamos a poner aquí un cuadro apartecito, ¿vale? Y vamos viendo cuáles son las estructuras y cuáles son las más fundamentales, ¿no? Entonces la primera es que es la que prácticamente como que tiene el control de todas las variables, es el condición if. Voy a obviar los, las tildes porque mi teclado todo está en inglés y pues se me hace una liada, ¿no? Entonces esta condición if, que es la primera, que es la que vamos a ver, es la que por lo general manejan todos los proyectos. Las demás estructuras de control funcionan para cosas específicas que se van dando dentro de la programación, algunas funciones y demás. Pero lo que hace decidir al Arduino siempre va a ser un if. De hecho, por ahí hay un meme que habla que la inteligencia artificial es prácticamente una serie de if anidadas, que ya vamos a ver de qué se trata. Que esa sería la segunda condición. Y ya vamos a ver por qué, porque prácticamente se parece mucho al if normal. Vamos a poner aquí ya no if anidado, vamos a poner. Bien, vamos a ver la primera, que es la que está aquí. ¿Cuál es el concepto fundamental? Quiero que entiendan que es un control, y el control está direccionado por prácticamente una pregunta. De hecho, todas las estructuras de control preguntan algo y de acuerdo a eso realiza una acción. En este caso, el if es una condición, te hace una pregunta, así para que lo entiendas mejor. Te hace una pregunta y si eso es verdadero, pues realiza una acción, y si eso es falso, realiza una acción. O simplemente lo podemos dejar como algo por verdad. Es decir, que esta acción se cumpla cada vez que solo sea verdad. Por falso no nos interesa. Entonces, ¿cómo se representa eso en diagramas? Pues es más o menos de esta forma, como lo estamos viendo ahora. Vamos a hacerle zoom un poco para que se pueda apreciar de la misma manera. Entonces, ¿a qué hago referencia? En estos bloquecitos, que es prácticamente como que hace un resumen de los códigos, pero bueno, no lo vamos a ver aquí. Esto te dice que, bueno, la letra quiere decir que tal vez leyó sensores, tal vez hizo otros procesos, que es lo que no nos interesa. Pero a partir de eso, este código, ya saben que el código viene de línea desde arriba y va leyendo cada instrucción, y bueno, más o menos eso enfóquense, ¿no? Después de realizar varias líneas de acción, pues viene y pregunta qué sería la condición. Entonces, esta condición tiene dos vías por defecto, en este caso una por verdad y una por falso. Si ocurre que esta pregunta que yo le hago es verdad, pues realiza esta acción, es lo que dice esta instrucción, y pues continúa haciendo lo que tenga la programación. Pero en caso de que sea falso, puede realizar otra función. Pero esto no siempre es necesario porque a veces solo evaluamos la condición por verdad. Sin embargo, está ahí por si ocurre algo más. Bien, entonces, en ese aspecto, esta condición if, pues prácticamente decide. Vamos a hacer un ejemplo así breve de, por ejemplo, nosotros por lo general almorzamos en una hora específica. Por ejemplo, una media que sería la 1 de la tarde.
Entonces, nosotros vamos por la vida y demás, y pues viene la pregunta. Nos hacemos la pregunta si es hora de almuerzo. Es decir, que la condición sería que en la hora actual sea igual a las 1 de la tarde. Entonces, en ese caso, pues tu condición es que si es verdad, pues vas a comer, vas a almorzar, ¿no? Pero si es falso, pues esperas y sigues haciendo tus actividades hasta que llegue ese tiempo, ¿no? Pero en este caso se cumple esa condición, o sea, tanto por verdad o como falso. No las dos, solamente es una, ¿no? También puedes hacer, por ejemplo, un ejemplo de, por ejemplo, si tú vas conduciendo en una calle en particular y, por ejemplo, hay tráfico y preguntas, por ejemplo, si me voy por este camino o vas más despacio, pero llegas en menor tiempo, por ejemplo, o esta calle va y va más rápido, pero justamente hay demasiados carros que te impiden llegar a tiempo, por ejemplo. Entonces tú haces la pregunta y bueno, ya escoges la que mejor te parezca, ¿no? Más o menos es esa la temática de cómo prácticamente se realiza esta condición, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que ocurre con las condiciones. Entonces, vamos a ver eso, lo que hemos hablado ahora, pues lo vamos a ver ahora en programación. Y si ustedes saben programación en C, esto realmente se les hace muy sencillo porque Arduino está basado en lenguaje de programación en C. Entonces, vamos aquí en esta plataforma, pues aquí ponemos la programación por texto porque es lo que nos interesa. Y aquí borramos esto que no nos interesa, la verdad. Entonces, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Y lo que vamos a hacer, pues vamos a construir nuestra electrónica y vamos a hacer el siguiente, pues el siguiente ejercicio. Vamos a poner un comentario, aquí vamos a poner, vamos a utilizar componentes, vamos por ejemplo, componentes, en este caso los puntos, y pongo que voy a utilizar un pulsador. Vamos a utilizar resistencias y vamos a utilizar diodos LEDs. ¿Vale? Entonces ahí lo tenemos comentarios. Y lo que vamos a hacer es cada vez que nosotros pulsamos algo, el botón en este caso, el pulsador, pues que nos encienda el LED. En ese caso, si no lo presiono, el LED se va a quedar apagado. Entonces más o menos es la analogía que les decía al principio sobre los ejemplos de las condiciones, básicamente. Entonces vamos a verlo acá. Vamos a poner el pulsador. El pulsador siempre se pone con una resistencia, pero va que depende también de cómo nosotros configuremos la resistencia, ¿bien? ¿Por qué? Porque habíamos mencionado en clases anteriores que se pueden utilizar de tres maneras. En este caso, pues lo vamos a utilizar de forma convencional, va a ser una resistencia en pull-up, ¿bien? Vamos a conectar esto aquí. Esto va a ir a los 5 voltios del Arduino, ¿ok? Así, ¿ok? Esto viene a tierra. La resistencia de 10K, por ejemplo, por si no lo checan ahí, aquí si nosotros seleccionamos esto, pues prácticamente podemos evaluar, pues definirle una cantidad. Y de aquí, por ejemplo, vamos a conectarlo al pin número 3, por ejemplo. Y pues como estaba diciendo que cada vez que presionemos se va a encender el LED. Y en ese caso, pues necesitamos el LED. Vamos a necesitar el LED, vamos a necesitar una resistencia. ¿Sí? La resistencia puede ser de 1K, ese sí puede ser de 1K tranquilamente. Este de aquí, pues vamos a conectarlo a un pin de acción del Arduino. En este caso, vamos a conectarlo al 7. Eso es indiferente. Ustedes pueden conectar a cualquier pin. Mientras codifiquen bien, pues no van a tener problemas, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a conectarlos ahí. Y ya está. Entonces, ya tenemos esta parte. Ya tenemos nuestro diagrama. Y lo que ya faltaría es hacer la programación. Vamos a ir acá y pues definimos primero estos pines que nosotros hemos utilizado en el Arduino, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponemos define pin button, lo voy a poner como nombre del botón, ¿sí? Pin button, y este está conectado al pin número 3, ¿vale? Y el otro, que sería el LED,
está conectado al pin número 7. Pin LED le voy a colocar. Bien, y ese está en el 7. Entonces ahí ya le hemos dicho a la programación que vamos a utilizar esos pines y que lo vamos a referenciar con estos nombres. Ahora vamos a ir paso a paso. ¿Sí? En este caso voy a hacer primero que a ver si funciona nuestro pulsador, porque obviamente no vamos a ir directo al grano, sino que vamos a ir estructurando nuestro código y de acuerdo a eso pues ya le vamos incluyendo lo que sería el LED. Pero primero vamos a ir viendo lo del pulsador. En este caso vamos a utilizar el serial, la consola, ¿sí? Y para ello tenemos que inicializarla. Ok, ¿vale? Y en este caso necesitamos también definir estos pines de acá, ya sean salidas o entradas. En este caso, el botón, como va a emitir una señal al Arduino, pues sería una entrada desde el punto de vista del Arduino. Y como este LED se va a encender, y en este caso está conectado al 7, él va a emitir un pulso, en este caso 5 voltios, y lo va a enviar al LED. Es decir, que desde el punto de vista de Arduino va a ser una salida. Bien, entonces aquí pues ponemos pin mode, la M con mayúscula, ok, seguido de dos parámetros. El primer parámetro sería el nombre, ok, y el segundo parámetro es cómo funciona. En este caso el botón es una entrada, ponemos input en mayúscula, y el otro pues sería, voy a copiar y pegar, pero recomiendo que usted, como recién está programando, pues lo que haga es escribir para que se le queden las instrucciones, ¿no? En este caso el pin LED sería una salida, entonces en este caso sería output, output, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya tenemos. Entonces hasta ahí, ¿qué hemos hecho? Vamos a comentar esto. Vamos a poner dos barras laterales y decir, esos son los comentarios. Definir nombres a los pines para reconocerlos, ¿no? En este caso el 3 y el 7. Este de King sería para iniciar la consola o monitor serial. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Este sería que definir como entrada al pin 3. Pin 3 el pin 3 pues se llama pin button, pero bueno, es como referenciarlo, ¿no? Acá ponemos definir como, como salida al pin 7. ¿Ok? Ya lo tenemos hasta ahí. Y ahora pues tenemos que evaluar si funciona nuestro botón, porque claro, no voy a ir directo al grano. Y pues en ese caso ponemos, por ejemplo, podemos declarar una variable para leer el estado del botón y almacenarlo en aquella variable. Pero bueno, se pueden hacer de dos formas: ir directo a la programación o simplemente hacer esto como parte del aprendizaje, ¿no? Vamos a hacerlo de la forma más amplia para que usted comprenda lo que se está haciendo. Entonces, ese valor se puede almacenar en una variable integer. En este caso, pues le voy a poner valor botón, por ejemplo. En este caso lo voy a igualar a 0 y es donde se va a almacenar el valor del estado de este botón. Cuando no está pulsado es 0 y cuando se pulsa es 1 o un alto, bueno, como quieran verlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya en el void loop, que es el donde ya se cicla el código en realidad, pues aquí vamos a incluir lo que sería valor button, perdón, valor botón. Botón va a ser igual a, vamos a leer el estado, en ese caso para leerlo vamos a decir digital read, pero la R en mayúscula, ¿sí? Seguido del parámetro. ¿Quién es el parámetro? Pues sería pin button, ¿sí? Que es como que decirle, le coloco el pin 3, por ejemplo. Pero básicamente aquí estamos colocando el nombre que le dimos. Entonces aquí vamos a imprimir ese valor en la consola. Ponemos serial.print. Vamos a poner una leyenda, por ejemplo. Ponemos aquí entre paréntesis estado del botón. ¿Sí? Dos puntos, espacio. Seguido de serial.println. Lo que hemos leído sería valor botón. ¿Ok? Entonces, aquí ya está.
Esto de LN, acá no lo puse porque lo va a escribir en la línea. Si yo le pongo LN, lo va a saltar. Bien, o sea, le da un enter a lo que escriba. Sí, por esa razón, pues primero pongo esto y luego de esto va a decirle el valor que tiene el botón y luego dale enter. Entonces, para que esto no lo esté escribiendo tan seguido, le vamos a poner un delay de, por ejemplo, de un segundo, que serían 1000 milisegundos. Entonces aquí pongo que 1000 milisegundos va a ser igual a un segundo. O sea, si yo quiero ponerle 2 segundos serían 2000 y así, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle otro comentario y decir que estamos leyendo el valor del botón. ¿Vale? Y ya está. Vamos a ver aquí, pues iniciamos simulación y aquí abro esto para evidentemente escribir lo que puse aquí, ¿no? Entonces vamos a iniciar simulación y efectivamente nos da 0 porque no está presionado. Aquí abajo se ve estado del botón. Lo va a hacer cada un segundo porque, claro, las líneas se van ejecutando de esta forma hasta que llega al último e inicia y vuelve al principio. Y eso va a ser por mientras esté ciclado, pues, o energizado nuestro Arduino. Entonces, si yo presiono, cambia de estado. En este caso, yo lo tengo presionado con el aquí y me dice que ahora el estado del botón es igual a 1. Entonces, hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿qué deberíamos de hacer ahora? Pues en este caso deberíamos que cada vez que se presiona el botón, se debería encender este LED. Y en ese caso, pues deberíamos aquí preguntar con la condición, ¿vale? Por ejemplo, después de esta línea podemos preguntarle aquí. Y la condición es la misma que en cualquier lenguaje de programación. If, ¿sí? Entre paréntesis, abre llave. Y bueno, acá puedes cerrar la llave. Y entre paréntesis es el argumento que en este caso para esta parte pues sería la condición. Bien, es la pregunta fundamental que se va a hacer. Bien, entonces aquí pues le preguntamos si valor button porque es el que tiene almacenado el estado del el pulsador. Y le podemos dejar así porque esto lo evalúa por defecto como verdad. Entonces en este caso pues puedo decirle digital. Para encender ya el LED, digital write, la W en mayúscula y entre paréntesis dos argumentos separados por una coma. El primer argumento es el nombre del pin, en este caso pin LED, y el otro argumento es el estado que le vamos a dar al valor. En este caso pues es high, ok, porque es para encender. En este caso vamos a poner aquí un comentario, instrucción o sintaxis, como quieran verlo, sintaxis para encender LED. Sí. Ahora, nos toca evaluar la condición por falso, porque ahí lo que estamos haciendo es evaluar la condición por verdadero. Entonces aquí ponemos else, abrimos llave y también cerramos la llave. ¿Vale? Entonces aquí podemos decirle que por falso, podemos decir digital write, seguido de los mismos argumentos en realidad. Pero en este caso, el estado que es de apagar sería low, porque ya Arduino lo interpreta como enviarle 0 voltios. Y si le enviamos 0 voltios, pues prácticamente se va a apagar el LED. Entonces vamos a ver si funciona, porque también hay que ver eso. Tal vez la pregunta que yo le estoy haciendo aquí está mal. Igual lo vamos a ir solucionando de acuerdo a lo que se vaya presentando. Vamos a iniciar simulación. Y pues como el estado del botón es 0, pues no se va a prender. ¿De acuerdo? Pero si yo presiono, pues se tiene que prender y efectivamente lo hizo. Entonces quiere decir que esta condición pues está bien. Ahí deje de presionar y obviamente se va a apagar porque cambia el estado de LED. Entonces, como dije, esto se puede evaluar de diferentes formas. Por default, este if siempre lo va a considerar por verdadero. Es decir, que la pregunta que yo estoy haciendo aquí, en cristiano por decirlo así, es decir, si el valor del botón es igual a presionado. ¿Sí? Que lo podemos hacer de la siguiente forma también. Es igual a high, por ejemplo.
Eso es lo que está preguntando. ¿Sí? Pero por defecto lo puedo escribir así o puedo dejarlo como estaba al principio, que igual va a ser lo mismo, porque si traducimos esto, quiere decir si if valor botón va a ser igual a high, es decir, a un alto, es decir, 5 voltios. Entonces aquí voy a poner un comentario que el 0, ¿sí? El estado 0 puede ser considerado como 0 voltios o también se puede ser considerado como un low. Bien. Y en este caso, pues el 1 puede ser considerado como 5 voltios o también un high, ¿sí? Entonces eso podemos ver dentro de la programación. De hecho, aquí, si yo estoy diciendo que aquí puede ser high, puedo escribirle un 1 también. Pero no le puedo escribir 5 porque eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí vamos a evaluar esto y vamos a ver si es que funciona. Entonces vamos a ver ahí. Vamos a abrir la consola y me dice que pues el estado del botón es 0. Entonces aquí si le presiono se va a prender porque efectivamente está entrando en la condición. Bien, entonces pregunta si el valor del botón es igual a high. Pero esto es un poco, bueno, ya depende de usted como programador porque a la final usted entiende lo que hace, ¿no? Pero se puede evaluar de las dos formas en realidad. No tiene un criterio como que diga sí o sí debes escribirlo de esta forma para que te funcione. Entonces, eso es como funciona nuestra, nuestro, nuestra condición if, ¿no? En este caso, lo que dice acá, pues cada vez que se prende, pues si se presiona el botón, por verdad, en este caso la instrucción sería se enciende el LED y por falso, pues se va a apagar, ¿no? Entonces, ahí tenemos eso. Y claro, esto es un código genérico en realidad, porque ya hablando de proyectos que pueden ser comercializados, pues puede estar un sensor de temperatura, puede estar un sensor de humedad, puede estar un sensor, qué sé yo, de luz ultravioleta, que esto es lo que genera el sol, ¿no? Y pues en este caso lo que sería eso es representar el botón, porque es el que es el sensor, por decirlo así. Y la salida, pues un LED, en el caso de un sensor de temperatura, por ejemplo, que se encienda el aire acondicionado o se encienda un ventilador, por ejemplo, para que en este caso se enfríe o pues o se caliente o una resistencia de estas que están en las duchas, pues prácticamente conectarlo y es lo que estamos referenciando acá. A pesar de que sea esto sencillo, pues en la práctica pues sería lo que estoy diciendo ahora. ¿Qué más? Pues vamos a verlo de esa forma. Vamos a cambiar este botón. Bien, lo vamos a poner un sensor. Ok, lo vamos a poner un sensor. Y este sensor, pues prácticamente puede ser a ver, de fotorresistencia. Vamos a ponerle este que es una celda. A ver, no, vamos a ponerle. mm, Vamos a poner el potenciómetro que ya habíamos visto hace un momento. Y el potenciómetro se puede conectar de esta forma el primer terminal a tierra, el segundo que es el dato que me envía, en este caso es analógico, y lo vamos a conectar al acero, ¿ok? Porque es analógico. Este de acá pues ya debería ser la entrada de voltaje. Entonces vamos a ponerlo acá y lo ponemos a 5 voltios, ¿ok? Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hace un momento, ¿vale? En este caso vamos a encender el LED, ¿vale? Pero de acuerdo a lo que me está entregando el valor del potenciómetro. Bien, entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a hacerlo. Vamos a comentar todo esto. ¿Sí? Esto que quede como referencia que hicimos el primer código. ¿De acuerdo? Y vamos a comenzar nuestra programación desde acá. En este caso, pues solo necesitaremos que esté el LED. ¿Sí? Este valor del botón, en este caso sería. Lo voy a comentar. Vamos a iniciar otra variable. En este caso sería int valor potenciómetro. ¿Vale? Y de ahí pues le voy a igualar a 0. ¿Sí? En este caso el botón ya no está, por lo tanto debo comentarlo. Este LED sí está porque está acá arriba y es el del LED que tenemos conectado ahora.
Y ya saben que como estas entradas analógicas del Arduino ya por defecto están como entradas, ya funcionan de esa forma y por tanto no es necesario declararlas en realidad. Pero si ustedes quieren hacerlo, pues lo pueden hacer de otra forma. Por ejemplo, ponen define, pin potenciómetro, potenciómetro, que va a ser al A0. Bien, y acá pues si quieren lo ponen, si no quieren pues no pasa nada, ponen pin mode, porque ya saben que esto es una entrada y las entradas analógicas ya se referencian como lo que es ser una entrada, ¿no? O sea, aquí pones potenciómetro seguido de el otro argumento que sería pues input, ok, y acá pues ya tenemos eso. Entonces en esta variable es donde vamos a almacenar el valor del potenciómetro. Entonces vamos a copiarlo, valor potenciómetro, vamos a ponerlo acá, ¿sí? Que esto va a ser igual a, primero es que vamos a utilizar entradas analógicas, por tanto vamos a utilizar la instrucción analog read seguido del argumento que sería el pin como tal. En este caso sería pin potenciómetro, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, pues si son pines digitales, pues la instrucción sería digital read, ¿no? Esa es la diferencia de los dos, ¿no? Ok, ahí ya tenemos, y para cerciorarnos que está bien, pues ponemos aquí por ejemplo serial.print, ponemos una leyenda, un comentario y decimos valor del potenciómetro, los puntos, y esperamos y damos espacio, serial.println, ¿sí? Y aquí ponemos el valor del potenciómetro, que sería esta variable de aquí. Ok, esta variable pues ya vamos a ver qué es lo que nos da. De hecho ya lo habíamos hecho esto, pero ahora ya lo vamos a poner con el if para que prenda el LED. Vamos a iniciar simulación y vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces vemos que el valor es 0 porque prácticamente la variación de resistencia en este potenciómetro pues está en tierra, por decirlo así, ¿no? Pero si vamos variando pues se va incrementando el valor hasta 1023, que es como muestrea los 5 voltios el Arduino, de forma en binario, ¿no? Eso ya es una cuestión ya más teórica, pero bueno, aquí no vamos a aprender eso en realidad. Lo que vamos a aprender es a utilizar los recursos y pues usarlos de la mejor manera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí me está dando 5 voltios el potenciómetro desde la entrada a 0 y nos da 1023, y de acuerdo a la variación de esto pues se va pues a dar valores menores a esto hasta llegar a 0. ¿Sí? Entonces podemos poner una condición que cuando esté a más de 200, más de por ejemplo 500, se enciende el LED. Cuando está menor a eso pues se apague, ¿no? Vamos a hacer eso. Ok, vamos a hacer eso, vamos a detener la simulación y dentro de esta línea le damos unos enter. Y aquí ponemos if, preguntamos por alguien, en este caso pues el valor del potenciómetro, en este caso este sería, y le decimos aquí utilizamos comparadores lógicos. Los comparadores pues son mayor que, menor que, igual que, mayor igual, etcétera, ¿no? Que son estos comparadores lógicos. Entonces aquí por ejemplo, si el valor del potenciómetro es mayor, igual a por ejemplo a 500, ya, entonces se prende el LED. Entonces yo en ese caso puedo utilizar esta instrucción que ya la había escrito, pero ya sabes, usted ya debe escribirlo porque es necesario para que se prenda, y pues por falso que se apague, ¿no? Entonces yo utilizo esta instrucción de acá. Bien, entonces ahí tenemos, ok, vale, entonces ahí tenemos, vamos a ver si es que funciona, pero antes de eso vamos a probar, no, ya habíamos probado lo del potenciómetro. Vamos a iniciar la simulación y vamos a ver qué ocurre. Ok, ahí veo que está encendido el LED, y es porque prácticamente el valor del potenciómetro me está dando un valor de 511, y por tanto se cumple el valor que debe ser que lo que está leyendo la entrada
sea mayor a 500 y 511 es mayor a 500. Si yo le bajo un poco, evidentemente me va a apagar el LED porque, bueno, es una cantidad menor. Y eso es lo que ocurre con estos sensores. Por ejemplo, ya los que expliqué hace un momento, que puede ser que tú enciendas una bomba de agua, prendas un calefactor, prendas un ventilador o un aire acondicionado y cosas así de acuerdo a las variaciones que tengan los sensores que tengas implementado en tu proyecto.